La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la importancia de los chequeos respiratorios con la doctora Sonia Sánchez de Montaner. Ella es neumóloga especializada en la UNA y en el Instituto Nacional de Enfermedades INER de México. Y vamos a ver un poquito esta placa que habla del tema de hoy. A ver. Las enfermedades respiratorias tienen una gran prevalencia en la población en general. Muchas enfermedades sistémicas pueden afectar al pulmón. La exposición laboral y medioambiental a polvos, vapores y humos también podría tener un impacto importante. Por ello es importante tener presente los factores de riesgo y acceder precozmente a un chequeo pulmonar para prevenir daños en el aparato respiratorio, que de no ser detectados a tiempo puede ser irreversible. Este es el tema que vamos a hablar con nuestra invitada en instantes nada más, y es muy pero muy importante porque a lo mejor vos como yo pensás, no, pero yo vivo en una ciudad, no tengo muchos problemas, no estoy al lado de un fogón donde sale el humo, bueno, pero de todas maneras sin darnos cuenta estamos siendo contaminados, estamos contaminados, y de esto vamos a hablar con nuestra invitada. Al inicio del programa queremos agradecer a las empresas y a las marcas que están apoyando a nuestro programa. Muchas gracias, y hacer nuestro ejercicio de la gratitud agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Es de bien nacido ser agradecidos, nos pone del lado bueno y positivo de la vida, y desde ese lado hacemos nuestro programa El Doctor en Casa. Sean todos bienvenidos. Un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y enseguidita estamos de vuelta. Estamos con nuestra invitada, la doctora Sonia Sánchez de Montaner. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Un placer estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte aquí, y sobre todo para hablar de esto, de la importancia de los chequeos respiratorios. Y yo al inicio decía, nosotros en general la gente, nadie cree que necesita hacerse un chequeo de algo. Y respiratorio, bueno, a lo mejor los que fuman, una cosa así, pero la gente que no fuma dice, pero no, ¿para qué me voy a hacer un chequeo respiratorio? ¿Quiénes tienen que hacerse? ¿Quiénes deberían hacerse? ¿Todo el mundo? ¿Cada cuánto? ¿Cómo es el tema? En realidad deberían hacerse personas que tengan algún riesgo de tener alguna afectación pulmonar. Ajá. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que tengan algún hábito tóxico, como por ejemplo fumar, el tabaquismo, una persona que fuma activamente, un exfumador, una persona que esté expuesta, por ejemplo, que tenga una ocupación en la que esté expuesta a polvos, vapores, humos, en fábricas, industrias, etcétera. Alguna persona que tenga alguna enfermedad que secundariamente pueda afectar el pulmón, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoidea, el lupus, la esclerodermia, etcétera. Y en situaciones concretas, como por ejemplo si la persona está ingiriendo crónicamente ciertos medicamentos, como por ejemplo la amiodarona, que se utiliza en cardiología, o que esta persona haya tenido algún antecedente de quimioterapia, radioterapia, etcétera, en situaciones en realidad concretas. Entonces, esas personas deberían acceder a un chequeo respiratorio, y también, por supuesto, si la persona tiene algún síntoma respiratorio, como por ejemplo una tos que dura más de 2
o 3 semanas, que la persona presente silbidos o chillidos en el pecho, que tenga sensación de falta de aire, por ejemplo, que se sienta como más cansada que antes, que tenga un dolor en el tórax, etc. Entonces, en esos casos, en el caso de que la persona tenga algún factor de riesgo o en el caso de que presente síntomas. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de personas que tienen que estar porque nuestro tráfico es súper tóxico, ¿verdad? O sea, estar ahí con el tema del caño escape y de todas las cosas que hay en una ciudad. No sé, un policía que tiene que estar dirigiendo el tránsito, personas que están vendiendo cosas ahí en la calle, gente que no sé, la mayoría se pasa 4 horas por día arriba de un ómnibus, por ejemplo, 2 horas de ida y 2 horas de venida. Claro. ¿También pueden estar afectados o no? Dependiendo ahí del tiempo de exposición. Ajá. Por ejemplo, si es un policía que está permanentemente en el tráfico, expuesto a los vapores, varias horas al día, o es una persona que está expuesta permanentemente, en ese caso sí. Pero si estamos expuestos ocasionalmente, a no ser que sea alguna persona con algún factor de riesgo, por ejemplo, un asmático. Claro. Un asmático sí puede estar exacerbado al estar en contacto con polvos, vapores, humos, etcétera. Ya, perfecto. Bueno, o sea, no es que para todo el mundo, sino que esto en situaciones concretas. Ya, en situaciones concretas. Genial. Bueno, vamos a ver entonces este primer material que habla de lo primero. ¿Qué es lo primero que uno pensó cuando hablas de chequeos respiratorios? La gente que fuma, ¿verdad? Yo por lo menos pensé eso. Y nuestro primer material habla de tabaquismo. Vamos a ver, por favor. Tabaquismo. El daño pulmonar se produce lentamente durante años, pudiendo inicialmente estar totalmente asintomático y posteriormente presentar síntomas leves como tos, sibilancias ocasionales o disnea. Todo paciente fumador debería tener acceso a una espirometría para descartar EPOC, además de otras pruebas de función respiratoria, como difusión de monóxido de carbono, DLCO, y volúmenes pulmonares por dilución de helio, que pueden mostrar alteraciones precozmente, aun cuando el paciente no presente síntomas. Este es un punto muy importante, Vivi, el tema del tabaquismo. Generalmente una persona empieza a fumar a los 14 o 15 años y llega a los 30 años pensando que el tabaco no le hace mal, porque él no siente ninguna molestia, no tiene ningún síntoma respiratorio. Entonces él sabe que fumar es malo, pero por ahí él dice, bueno, a mí no me está haciendo mal, a mí no me está haciendo mal. Entonces tiene la idea de que va a dejar de fumar probablemente en algún momento, pero deja pasar el tiempo, Y en realidad el daño pulmonar se inició ya en el momento probablemente en el que él empezó a fumar. Es un daño progresivo en el transcurso de años y realmente este paciente fumador debería tener acceso a pruebas de función respiratoria sobre todo. Entre ellas la espirometría es la más importante. En la espirometría podemos ver cómo están los bronquios, ¿sí? Las pruebas de función respiratoria son pruebas que se hacen, son no invasivas. El paciente tiene que hacer maniobras respiratorias, tiene que soplar a través de un tubo, ¿sí? Entonces son pruebas que realmente todo fumador debería de acceder a pruebas de función respiratoria, como la espirometría, como la difusión de monóxido de carbono, se abrevia DLCO, que nos dice cómo está el tejido pulmonar en sí. La espirometría nos dice cómo están los bronquios y la DLCO nos dice cómo está ese tejido pulmonar, cómo está el pulmón en sí. Ya. La espirometría es la que se sopla. Sí. Y la difusión también. Todas las pruebas de función pulmonar en general se realizan maniobras respiratorias. Son fáciles de hacer para el paciente, no duelen y realmente dan información muy precozmente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un fumador que se hace a los 30 años, él puede hacerse una espirometría o una difusión y ya se puede ver
pérdida de la función pulmonar en relación a otras personas de su misma edad, estatura, sexo, etc. Entonces realmente él ahí va a poder ver que el cigarrillo realmente le está haciendo mal, y en el caso de que él siga fumando, este daño va a ir progresando y sobre todo es un daño irreversible, ¿sí? Entonces, en el momento en el que él empiece a tener síntomas, a lo mejor alrededor de los 35 o 40 años, él va a tener un daño ya que va a ir siendo irreversible. Claro. Entonces, es muy importante el chequeo. ¿Qué hace el chequeo? Previene que ese pulmón siga siendo dañado en el transcurso del tiempo. Incluso existen muchos fumadores que ya tienen tos y no le hacen mucho caso a la tos o tienen falta de aire y no le dan mucha importancia porque piensan que es algo normal. Dicen que es la tos del fumador, entonces no le dan la debida importancia, no consultan, y en esos casos los daños pueden ser muy importantes y sobre todo irreversibles. El fumar causa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ¿sí? Esto daña la vía aérea, daña el tejido pulmonar, hace que los pulmones sean pulmones más grandes, más ineficaces, etc. Entonces, en esos casos es muy importante acceder a pruebas de función respiratoria, como la espirometría, como la difusión de monóxido de carbono, del LSO, y también volúmenes pulmonares, que nos va a decir si el pulmón es un pulmón aumentado de tamaño, un pulmón grande, etc. También, por supuesto, una radiografía de tórax, una tomografía en ciertos casos. Pero la radiografía, por ejemplo, muestra alteraciones ya en estadios muy avanzados. De ahí la importancia de acceder a pruebas de función respiratoria, porque esto es bastante más precoz. Claro. Puede mostrar alteraciones antes de que el paciente presente síntomas. O sea, una persona que, estamos hablando del fumador, sí. ¿Quién no conoce a fumadores que dicen, no, pero a mí no me hace nada el cigarrillo? Exacto. Mira, yo hago ejercicio, yo corro, yo hago esto, yo hago lo otro, no tengo tos, no tengo nada, pero todo ese humo y esos químicos, esa nicotina y toda esa basura y veneno que se está metiendo, obviamente que hace daño. Claro, justamente eso es lo importante, Vivi, que el fumador tenga la conciencia en realidad de que sí, el fumar le está afectando a los pulmones. Si bien es cierto que a lo mejor los síntomas van a aparecer más tarde, sí le está haciendo daño, y es muy importante justamente saber qué tan dañados están esos pulmones, y sobre todo para tomar la decisión más importante, que es dejar de fumar. Claro, el tema de fumadores, por ejemplo, que no se hagan estos controles y que continúen así, ¿cómo van a terminar? ¿Van a terminar ahogándose, no pudiendo respirar, necesitando oxígeno, claro. Andar con el baloncito de oxígeno? ¿Es claro. así? Sí, pueden tener EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad muy incapacitante, afecta mucho la calidad de vida. El paciente tiene tos crónica, expectora, tiene mucha falta de aire, y en estadios avanzados puede necesitar oxígeno, limitando mucho su calidad de vida, le cuesta salir. Es una enfermedad que causa mucho sufrimiento al paciente y también al entorno. Claro. Entonces, es muy importante saber que eso se puede prevenir, ¿sí? Accediendo, en primer lugar, en lo posible, evitando el factor de riesgo, que es el tabaco. Pero si ya empezó a fumar, entonces saber de que es muy importante acceder a las pruebas de función respiratoria para tener un diagnóstico temprano, y eso le va a dar la posibilidad al paciente de ver realmente cómo está él, y que ya está en desventaja en relación a personas de su edad, y eso va a hacer que le sea más fácil abandonar el tabaco. Claro. Se va a dar cuenta que ya le está haciendo mal. Claro, ¿sí? Ahí va a haber una prueba. Claro. No es nada más que decir, no, yo no siento nada, sino que ahí va a estar la prueba si está dañado en tal parte, ¿verdad? Claro, claro, porque es difícil convencerle a un paciente que le está haciendo mal cuando él realmente no siente muchos síntomas, cuando no tiene tos, cuando no le falta el aire, ¿sí? Sin embargo, si uno ve en forma objetiva y le dice, mira, deberías estar así, y en este momento estás así, estás realmente ya perdiendo función pulmonar, y si seguís fumando, esto va a progresar y probablemente vas a terminar con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces el paciente sí puede aceptar más fácilmente. Claro, claro. Porque yo una vez vi una fotografía que mostraban un pulmón de un no fumador y un pulmón de un fumador.
Y el pulmón del no fumador era todo rosadito, parecía luego, no sé, chulina. Y el del no fumador era una cosa horrible, gris, negro, todo. Y ese dueño de ese pulmón horrible no sentía nada. Claro. Él se sentía bien y feliz de la vida. Claro, y no es solo la apariencia, también afecta la función. Está causando obstrucción en los bronquios, está causando destrucción del tejido pulmonar y está causando una serie de cambios inflamatorios que le van a llevar a una enfermedad crónica, incapacitante, muy penosa. O sea, se está preparando todo todavía, la superficie del lago está tranquilo, pero ahí abajo hay un... Exactamente, hay una turbulencia, sí, exactamente. Bueno, es importante esto. Y sobre todo que se puede prevenir, claro, ¿sí? Se puede prevenir, o sea, es la decisión del paciente y en ese sentido el chequeo es importante porque ve algo objetivo. Claro, yo creo que este sería un primer paso para estas personas que quieren dejar de fumar, pero que no pueden, porque obviamente es un vicio y da gusto, ¿verdad? Habla una exfumadora. Entonces, ir a hacerse este tipo de pruebas y que te digan, no, mira, acá la mitad de tu pulmón ya funciona y la otra no, o una cosa así, es como que es el choque con la realidad y uno lo que quiere es vivir y bien. Bueno, vamos a hacer un corte, doctora. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida. Continuamos charlando con la doctora Sonia Sánchez de Montaner y hablando de la importancia de estos chequeos respiratorios. Ya me estoy anotando para una espirometría acá en el corte, porque yo estoy hablando mucho y nunca me hice. Bueno, vamos a ver este otro material, por favor. Asmáticos, conductores de medios de transporte y mira vos, roncadores con sobrepeso. Vamos a ver qué dice. Asmáticos, conductores de medios de transporte y roncadores con sobrepeso. En pacientes asmáticos es muy importante tener acceso a una espirometría con test broncodilatador y otras pruebas de función respiratoria según los casos, volúmenes pulmonares y o test de ejercicio cardiopulmonar para descartar asma inducida por ejercicio. En conductores de medios de transporte y personas roncadoras con sobrepeso es importante descartar apnea obstructiva del sueño, la cual aumenta considerablemente la probabilidad de accidentes en ruta. Explícame, doctora, porque no entendí esta parte. Pacientes asmáticos entiendo, pero conductores de medio de transporte. Ya, son dos patologías muy prevalentes, tanto el asma como la apnea del sueño. Se habla más o menos de 10% de población general, ¿sí? La apnea del sueño, sobre todo, digamos, se ve en personas de sexo masculino, con sobrepeso, con el cuello corto, que durante la noche roncan y al roncar tienen como pausas respiratorias. Dejan de respirar unos segundos y luego respiran más agitados. Entonces, ¿qué pasa en ese instante en el que dejan de respirar, digamos? En ese momento son como pequeños periodos de asfixia, digamos, entonces se liberan una serie de mediadores, etcétera, que incrementan el riesgo cardiovascular con el tiempo, ¿sí? Hace que aumente la presión arterial, etcétera. Y también el sueño se fragmenta. Entonces el paciente tiene microdespertares durante toda la noche, él no es muy consciente, pero se levanta al otro día cansado, irritable y tiene periodos de somnolencia durante el día. Entonces él se puede dormir en el trabajo y se puede dormir en el volante, ¿sí? Por eso es una causa muy frecuente de accidentes. Incluso en otros países, para tener una licencia de conducir, uno tiene que demostrar que no tiene apnea del sueño.
Y en profesiones como por ejemplo un piloto de avión, un chofer de ómnibus, que tienen vidas de otras personas a su cargo, es muy importante hacer un screening y ver que estas personas realmente no tengan apnea del sueño, porque es algo que repercute en la seguridad de otras personas. Claro. ¿Sí? Claro, perfecto. Se refería a eso. A eso, claro. Yo no entendía por qué el tema de los conductores, o sea, que el conductor no tenga apnea del sueño. Claro, claro. Es muy importante en los medios de transporte y también, por supuesto, cualquier persona que maneja, le está llevando a la familia, etcétera, entonces no debería tener apnea del sueño. Sobre todo que es una patología que tiene un tratamiento muy eficaz. Con el tratamiento desaparecen las apneas y desaparece el riesgo. Pero la apnea del sueño, el que tiene no se da cuenta que tiene. Claro, o sea, por eso es muy importante la sospecha. Cuando sospechamos apnea del sueño, entonces es aquella persona que tiene ese factor de riesgo, que ronca y sobre todo... pero el que ronca y duerme solo tampoco sabe que ronca. Se da cuenta. Pero la solución es casarse, señores. Bueno, después... Sí, pero al otro día él se siente cansado. Él se puede sentir cansado, él se puede sentir irritable, etcétera. Entonces, el estar cansado, el estar con sueño, es un síntoma de apnea del sueño, ¿sí? Entonces, estar atentos ante esa situación. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de exposición laboral a polvos, vapores y humos. A ver. Exposición laboral a polvos, vapores y humos. Trabajar en fábricas como las de cemento, pinturas, canteras, industria farmacéutica, agricultura, silos, agrotóxicos, metales, etc., puede afectar bronquios, generando asma ocupacional o una enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID, cuando afecta al tejido pulmonar, fibrosis pulmonar. Aquí es importante el chequeo inicial al ingreso del trabajador, para descartar alguna patología de base y posteriormente realizar chequeos periódicos con pruebas de función respiratoria, espirometría, DLCO. Perfecto. Bueno, esto es todo un capítulo dentro de neumología, es la medicina laboral, es la medicina ocupacional, ¿sí? Muchos trabajadores están expuestos en sus lugares de trabajo a polvos orgánicos, inorgánicos, ¿sí? En fábricas, por ejemplo, fábricas de cemento, pinturerías, la industria farmacéutica, metalúrgica, etc. Entonces, todo esto es un factor, la inhalación de esos vapores, de esos polvos, es un factor de riesgo para el pulmón, ¿sí? El pulmón es uno de los órganos más afectados en todo lo que es medicina ocupacional. Entonces puede causar asma ocupacional cuando afecta a los bronquios, o puede causar una enfermedad grave, ¿sí? Que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que si no se detecta a tiempo puede evolucionar a una fibrosis pulmonar, que es una enfermedad prácticamente irreversible e incurable. Claro. ¿Sí? Ahora, uno ve de repente, por lo menos en la publicidad, ¿verdad?, de fábricas y de todo, que están todos con este barbijo, se llama, ¿verdad? Lo que se le pone así, tapabocas. Claro. ¿Eso funciona o no? Es muy importante la protección, o sea, eso es sumamente importante, debería ser una buena protección, el trabajador debería usarlo todas las horas de trabajo, todos los días, etcétera. Eso no siempre se cumple porque muchas veces es un poquito molestoso, etcétera. Entonces, además, por supuesto, de la protección, es muy importante acceder a un chequeo inicial. Entonces, al ingreso del trabajador es importante que tenga acceso a pruebas de función respiratoria como la espirometría o la difusión para ver cómo está inicialmente. Por ejemplo, en el caso de que la persona que va a ingresar a trabajar sea asmática o tenga algún problema, a lo mejor no sería tan conveniente de que haga ese tipo de trabajo, claro. A lo mejor puede estar en otra sección, etcétera, ¿sí? Y también sirve para ver la evolución, cómo está afectando ese ambiente laboral, cómo está afectando al aparato respiratorio,
respiratorio, y esto va a primero incidir mucho en toda la calidad, todo el ambiente laboral, va a evitar ausentismos, va a aumentar la productividad, etcétera. Es una cosa muy importante y hoy en día muchas empresas son conscientes de eso, tienen un médico laboral dentro de la empresa y realizan los chequeos respiratorios. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos que hacer ahora el corte, sí, ¿verdad? Vamos a hacer el corte y después tenemos que hablar de deportistas. Vamos a ver quiénes se tienen que hacer este tipo de control. Volvemos ya. Muy bien, y seguimos investigando quiénes son las personas que deberían hacerse estos chequeos respiratorios sí o sí. Y vamos ahora con este material que habla de enfermedades sistémicas con probable compromiso pulmonar, uso crónico de medicamentos, quimioterapia y otros. A ver, por favor. Enfermedades sistémicas con probable compromiso pulmonar, uso crónico de medicamentos, quimioterapia y otros. Las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, además de ciertos medicamentos como los quimioterápicos, pueden causar enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID, por lo cual es importante un chequeo funcional respiratorio al momento del diagnóstico y luego periódicamente de manera a tener un control evolutivo. Bueno, este tema es muy importante, Vivi. Existen muchas enfermedades que pueden afectar secundariamente al pulmón, entre ellas las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoidea, la esclerodermia, el lupus, etcétera, que son bastante frecuentes en la población general. Entonces, es muy importante que estos pacientes, como el pulmón suele estar afectado en un porcentaje importante de casos, que tengan acceso a un chequeo en el momento del diagnóstico con pruebas funcionales como la espirometría, como la DLCO y los estudios de imágenes para ver cómo está inicialmente y ver, tener un control evolutivo en el transcurso de la enfermedad, cómo está el pulmón. ¿Por qué? Porque se puede llegar a un diagnóstico precoz, mucho antes de que el paciente tenga síntomas pulmonares, y eso puede cambiar el pronóstico del paciente. Porque si eso evoluciona puede llegar a una fibrosis pulmonar, que decíamos es una enfermedad muy seria y es una enfermedad que en general tiene mal pronóstico. Entonces la idea es que si una persona tiene un factor de riesgo, llegar tempranamente, controlar para evitar un pronóstico desfavorable. Lo mismo en el caso de la ingestión de ciertos medicamentos, como por ejemplo la amiodarona. ¿Qué es eso? Es un medicamento que se utiliza en cardiología, es un antiarrítmico. Ya. O en el caso de exponerse a ciertos quimioterápicos, como por ejemplo la bleomicina o radioterapia, etcétera. Entonces, en estas situaciones es importante acceder a un chequeo respiratorio y sobre todo para tener un diagnóstico temprano y poder cambiar la evolución de la enfermedad. ¿Sí? Fantástico. Bueno, tenemos también lo que decía al inicio, antes de este bloque, los deportistas. ¿Para qué? ¿Por qué si son resanos? Vamos a ver. Deportistas. Desde el punto de vista respiratorio, se indican la espirometría y el test de ejercicio cardiopulmonar, que permiten ver el grado de entrenamiento y realizar programas personalizados, además de detectar si existe alguna limitación cardíaca y o respiratoria durante el ejercicio. Bueno,
en este tema, sobre todo en pacientes jóvenes, son frecuentes las enfermedades respiratorias, por ejemplo el asma, que muchas veces no se pone de manifiesto estando en reposo, pero sí en el momento del ejercicio porque la demanda metabólica es mucho mayor. Entonces es importante tener acceso a una espirometría y en ciertos casos también, sobre todo en el caso de deportistas de alto rendimiento, tener acceso a un test de ejercicio cardiopulmonar que nos va a decir si existe alguna limitación respiratoria, cardíaca durante el ejercicio, y también sirve para hacer, por ejemplo, el diagnóstico de asma inducida por ejercicio. Entonces, ¿cómo se hace el test? Primero se le hace una espirometría, se hace el test y después se hacen espirometrías seriadas. Una vez que terminó el ejercicio, se hacen espirometrías seriadas y se ven si en el caso de que existan variaciones en ciertos valores espirométricos, eso hace el diagnóstico de asma inducida por ejercicio. Esa persona, ese deportista puede recibir un tratamiento para el asma y va a mejorar realmente mucho su rendimiento deportivo. O sea, eso está recomendado a todos los deportistas y a los que, o sea, deportistas profesionales y a la gente que hace deporte también que no sea profesional. Claro, a cualquier persona realmente que quiera tener, digamos, un buen desempeño deportivo, porque puede tener una limitación respiratoria, aunque él estando en reposo no sienta muchos síntomas. En el momento del ejercicio sí se puede poner de manifiesto en el sentido de que a lo mejor se va a cansar más rápidamente, va a tener menor resistencia, etcétera. Eso va a limitar un poquito el rendimiento deportivo y con un buen tratamiento puede mejorar bastante. Claro. Bueno, para hacer un resumen de lo que estuvimos hablando, la importancia de los chequeos respiratorios, evidentemente nos dimos cuenta porque podemos creer que estamos bien porque no tenemos ningún síntoma, pero por ahí adentro el pulmón está con 1000 problemas, entonces ahí se puede. Pero dedicado a quiénes serían las personas sujetas para este final, digo, ¿verdad? Claro. A esto. Personas con algún factor de riesgo para el aparato respiratorio, personas con hábitos tóxicos, como por ejemplo fumadores o exfumadores, personas expuestas laboralmente a vapores, polvo, humos, etcétera, personas con alguna enfermedad sistémica que pueden afectar secundariamente al pulmón, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus, esclerodermia, personas con ingestión crónica de ciertos medicamentos, ¿sí? Personas con antecedentes de quimioterapia, radioterapia, etcétera. Y, por supuesto, personas que tengan algún síntoma respiratorio como falta de aire, como tos, ¿sí? De más de 2 o 3 semanas, como silbidos de pecho, como dolor torácico, etc. En esos casos es importante acceder tempranamente, ¿sí? a pruebas funcionales respiratorias, estudios de imágenes y, por supuesto, a una consulta médica para tener un panorama global, digamos. Doctora, y para los deportistas que decía espirometría y test de ejercicio cardiopulmonar, ese test de ejercicio cardiopulmonar también tiene que ver justamente con esto, ¿verdad? Es uno de los chequeos importantes. Es un chequeo, entonces permite diagnosticar alteraciones que estando en reposo no son evidentes. Entonces, un deportista que quiere llegar a su máximo rendimiento deportivo, con este test se pueden ver si existen limitaciones respiratorias, cardiológicas o de algún otro tipo. Se puede ver cuál es el grado de entrenamiento de este deportista, se ve el estado físico cardiorrespiratorio en números y se puede tratar precozmente alguna alteración en el caso de que se descubra, por ejemplo, asma inducida por ejercicio, etcétera. Este deportista puede acceder a un tratamiento y va a mejorar bastante su desempeño deportivo. Perfecto. Y la doctora Sonia Sánchez de Montaner tiene este aparato para hacerse este tipo de prueba, además de la espirometría, que es más fácil, es más común de encontrar, pero tenés, doctora, ¿verdad? Todas las pruebas funcionales, estamos en el Centro de Estudios Respiratorios, tenemos todas las pruebas funcionales, espirometría, difusión de monóxido de carbono, volumen,
exámenes, test de ejercicio, la polisomnografía, que es para ver los estudios de sueño, etcétera. Sí. Claro, todo completito, perfecto. Bueno, nosotros ya tengo que despedirla, doctora. Muchísimas gracias por la presencia y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a vos, Vivi. Un placer estar en el programa. Gracias, muchas gracias. Nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con la licenciada Betarrán Escarone Casco, nutricionista. No sé qué le voy a preguntar. ¿Qué tiene que comer la persona que tiene problemas respiratorios? ¿Sería eso? ¿O para no tener? Vamos a ver qué nos dice. Volvemos ya. Estamos con nuestra invitada, ella es la licenciada Betarrán Escarone Casco, nutricionista. ¿Qué tal, Betarrán? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vivi. Muchas gracias por la invitación, nada más. Un placer tenerte aquí. Y yo decía, ¿de qué le voy a preguntar si es chequeos respiratorios con el tema de la nutrición? Sí. Pero ya ella me decía lo siguiente. Sí, es importante el cuidado nutricional en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? El EPOC. ¿Por qué? Porque generalmente pierden mucho peso. Es alarmante, ¿verdad? Por eso hay que hacer una evaluación nutricional haciéndole tipo un pesaje y la medición para sacar el índice de masa corporal, ¿verdad? Y ahí vemos, si es menor a 21 kilogramos por metro cuadrado, ahí ya equivale a una desnutrición, ¿verdad? Un bajo peso. Ahí vamos a empezar a corroborar cuál es su aporte energético diario, vamos a decir, y a partir de eso trabajar, ¿verdad? Y hacer de acuerdo a una fórmula, a su factor de injuria y su factor de actividad. De acuerdo a cómo... traducir todo eso que dijiste, ¿qué es factor de injuria? Factor de injuria es cómo está el paciente, ¿verdad? Sí. Cómo se encuentra, ¿verdad? Y factor de actividad, si está a reposo, si es ambulatorio, ¿verdad? Y de acuerdo a eso se sacan unas calorías, ¿verdad? Esas calorías totales se distribuyen de manera de que el paciente consuma 50-60% más o menos es la carga de grasas. Y los carbohidratos, a diferencia de las personas sanas, ¿verdad? Ellos consumen menos cantidad de carbohidratos. ¿Por qué? Porque despiden mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, como le esfuerza mucho más por la enfermedad pulmonar, ¿verdad? Entonces, eso vamos a restringir un poco más y nos enfocamos más en las grasas y en las proteínas de buena calidad, ¿verdad? Esto es para las personas que tienen EPOC y que ya tienen que usar el oxígeno, ¿verdad? Oxígeno, y es por alimentación oral o nasogástrica, ¿verdad? Eso te iba a decir. Ellos pueden comer, morder, masticar. Sí, pero eso es súper importante. Por eso que las primeras comidas tienen que ser las más ricas en calorías, vamos a decir. Viste que cuando te despertas tenés un poco más de hambre. Sí. Bueno, y ahí vamos a aprovechar el apetito del paciente, ¿verdad? Vamos a darle alimentos de alta densidad calórica, que podemos darle un yogur entero y otra vez enriquecerle con miel. Con miel no tanto también por la cantidad de carbohidratos, ¿verdad? Pero siempre hay que cuidar el tema de las grasas. Por ejemplo, podemos agregarle, por ejemplo, un poco de aguacate, enriquecerle a poco las comidas y que sea poca cantidad, pero muchas calorías, ¿entendés? Y pequeñas cositas así, no darle mucha carne, porque otra vez... Te iba a preguntar, ¿un asado no pueden comer? No, claro, porque el vaciamiento gástrico ya implica una sobrecarga otra vez de energía para el paciente. O sea, hay que tratar de que sea... que trabaje lo mínimo posible, sí, el mínimo trabajo gástrico, sí. Entonces le hacemos una alimentación de fácil disgregación, que sea, por ejemplo, de panes integrales. Digamos, panes integrales vamos a suprimir. ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico es más lento, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a darle panes enteros, por ejemplo, un pan, por ejemplo, el que compramos, el Felipito, normal. Después le damos leche entera, le enriquecemos con leche descremada otra vez en polvo. Y es súper importante también la suplementación nutricional. Pero, ¿y la comida, por ejemplo, tiene que ser todo tipo puré? Sí, puede ser, si el paciente no tiene problemas de masticación, podemos hacerle arrocito, pero mejor que sea en caldos, porque ahí vas a poder jugar un poco más con las calorías. Sin embargo, ya un guiso o algo muy... No le puedes agregar, claro, ¿verdad? No le puedes agregar tantas cosas, entonces el paciente rápido ya va a tener saciedad. Entonces tiene que ser tipo la menos densidad posible, pero muchas calorías. ¿Y el tema de la hidratación?
hidratación de estos? No sé por qué se me da que son deshidratados. Y sí, porque una vez que tienen desnutrición ya no se hidratan ni bien, porque eso sí, hay que darle la hidratación, hay que ser también enriquecida, ¿entendés? Que por ejemplo puede ser en los jugos, o pueden ser por ejemplo el tema de los suplementos, que son proteínas, ¿verdad? Que se compran en la farmacia, que ya vienen ya preparadas, sí, ¿verdad? Sí. Para evitar cualquier contaminación, ¿verdad? Y todas esas pequeñas cosas, porque el paciente es un inmunodeprimido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Están súper expuestos a la desnutrición, y la desnutrición otra vez acarrea súper debilitados. Entonces, para mejorar la calidad de vida es súper importante mantener o incluso que aumente de peso, ¿verdad? Estas personas no tienen apetito, ¿verdad? No, son inapetentes, por eso es súper importante jugar con esas pesos, los horarios, que cada 2 horas esté consumiendo algo, por más mínimo que sea, que siempre se mantenga en constante consumo, perdón. Bueno, este tipo de enfermedades en tu experiencia, ¿tienen más las personas mayores o hay también chicos con esto? Más las personas mayores tienen, sí, mucho más las personas mayores. Y también las personas, también se desencadena a causa de alguna enfermedad como cáncer o esclerosis lateral amiotrófica. Eso tuvo mi mamá, por ejemplo, y con el tiempo ya acarreó en una enfermedad respiratoria. Claro. O sea, que desencadena generalmente en las personas mayores antes que en los niños, ¿verdad? Bueno, pero estas personas tienen, o sea, las personas que están con EPOC tienen que desayunar, hacer media mañana, almorzar, todo así, todas las comidas, sí. Y siempre adecuarle a su masticación, a si tiene todas las piezas dentarias, a si es constipado, o si tiene gastritis. Siempre el trabajo tiene que ser en la nutricionista con el doctor, siempre. O sea, las personas que tienen EPOC sí o sí tienen que tener una nutricionista para que dirija un poquito esta parte de la alimentación. Totalmente, que es tan importante. Sí. Es súper importante porque le prolongas la vida con un buen estado de alimentación y de nutrición, ¿verdad? Y para los que no llegaron a ese estadio de EPOC, de enfermedad obstructiva pulmonar, pero, por ejemplo, para los fumadores, para la gente que ni bolilla le da, pero sigue dañando sus vías respiratorias y todo esto, ¿hay alguna fruta, alguna verdura que nos ayude más? No, sí, tienen que consumir más alimentos, más frutas, más verduras, más vitamina A, o sea, pero nunca nada va a ser igual a que deje de fumar, y tienen que realizar más actividad física. Para poder, porque eso incluso actúa a nivel psicológico, porque cuando haces actividad física ya sentís el cansancio pulmonarmente, entonces tipo ya dejas de a poquito, ya fumas un poquito menos, entonces la alimentación no es que tanto te pueda ayudar, pero como antioxidante, súper bien, ¿verdad? Perfecto, entonces resumime cómo tiene que ser la alimentación de una persona con EPOC. Con EPOC tiene que ser alta en calorías, tiene que ser baja en carbohidratos, en las primeras horas del día tiene que consumir la mayor cantidad de calorías para que a la noche no tenga sensación de pesadez ni nada, tiene que ser alta en fibras también para que vaya bien de cuerpo y también manejar bien el rango de proteínas porque el paciente está consumiendo muchos fármacos para no crearle una sobrecarga renal ni hepática. Perfecto, súper claro como siempre. Gracias, Vivi. Muchas gracias. Estuvimos hablando con la licenciada Betarranes Cabrone, casco nutricionista. Te queremos tener en otro programa. Sí, voy a estar presente. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.